Buenos días niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les deseo un feliz inicio de semana. Hoy vamos a comenzar con un tema facilito, que es el tema de la longitud. ¿Para qué sirve la longitud? Bueno, la longitud me va a servir a mí para medir el largo, el alto y el ancho de los objetos, ¿sí? Para poder medir el largo, el ancho y el alto de los objetos, necesito de las unidades de longitud. ¿Qué son las unidades de longitud? Las unidades de longitud son aquellas que me van a ayudar a medir en una escala determinada mis objetos. Y la unidad predeterminada que nosotros utilizamos para medir la longitud de los objetos es el metro, ¿sí? El metro es la unidad que se utiliza para medir los objetos, para medir la longitud de los objetos. Ahora, cuando nosotros vamos a medir objetos muy pequeños o al contrario, vamos a medir objetos muy grandes, vamos a tener ciertas medidas que se derivan del metro que nos van a ayudar a medir los objetos dependiendo de nuestras necesidades. Por ejemplo, cuando nosotros queremos medir las longitudes de objetos pequeños, vamos a utilizar medidas o unidades de longitud pequeñas como el milímetro, el centímetro, el decímetro o el metro, ¿sí? Como les digo, el metro es la unidad predeterminada para medir longitud, pero cuando nosotros utilizamos o queremos saber la longitud de un objeto muy pequeño, podemos utilizar estas unidades que se derivan del metro. Por ejemplo, el milímetro es, es sumamente pequeño, ya que en un metro nosotros podemos encontrar 1000 milímetros, ¿sí? Luego tenemos el centímetro. En un centímetro, perdón, en un metro podemos encontrar 100 centímetros, ¿sí? Y en un metro podemos encontrar 10 decímetros, ¿sí? Es decir, estas unidades son más pequeñas que el metro, ¿sí? En un metro, como les digo, encontramos 1000 milímetros, encontramos 100 centímetros y encontramos 10 decímetros, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos medir longitudes grandes para objetos muy grandes, no vamos a utilizar milímetro, centímetro ni decímetro, porque son unidades de longitud demasiado pequeñas. Entonces, para poder nosotros medir longitudes de objetos ya más grandes, vamos a utilizar lo que es el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Como les decía, lo que era el milímetro, el centímetro y el decímetro son unidades de longitud más pequeñas que el metro. En cambio, el decámetro, el hectómetro y el kilómetro van a ser unidades de longitud mucho más grandes que el metro. Por ejemplo, el decámetro posee 10 metros, ¿sí? En un solo decámetro van a haber 10 metros. En un hectómetro van a haber 100 metros, ¿sí? Y luego en un kilómetro van a haber 1000 metros. Entonces, como les menciono, la unidad predeterminada para medir longitud es el metro, ¿sí? Pero del metro se derivan otras unidades que nos van a ayudar a medir objetos muy pequeños u objetos muy grandes, ¿sí? Entonces, sí, porque no podríamos medir todo con el metro. Hagan de cuenta, ustedes usan una regla de 30 centímetros, ¿sí? Y un metro tiene 100 centímetros, que era lo que yo les decía. Entonces, para saber ustedes más o menos cuánto mide un metro, tendrían que juntar 3 veces su regla y 10 centímetros más, para que ustedes sepan más o menos lo que es la medida del metro, ¿verdad? Entonces el metro realmente es una medida de longitud pequeña. Entonces imagínense medir una carretera con puros metros, o imagínense tener que medir una carretera con su regla que utilizan para el colegio. Sería prácticamente imposible, ¿verdad? Es por eso que les menciono que para medir longitudes más grandes se utilizan otras unidades de longitud que, como les digo, todas se derivan del metro, ya sean las más pequeñas como el milímetro, el centímetro y el decímetro, como también el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Más adelante vamos a ver las equivalencias que ya se las mencioné, pero más adelante las vamos a anotar y vamos a aprender a convertir entre una unidad y otra, ¿sí? Ya sea de metros a centímetros, ya sea de kilómetros a metros, o hacer nuestras otras conversiones, ¿verdad?
Pero en este caso, hoy solo vamos a aprender, como les digo, qué es la longitud y cuáles son las unidades que me sirven para medirlo y en qué ocasiones es que se utiliza cada una de estas unidades. Entonces, en el libro tienen ustedes un ejemplo de una televisión. Yo se los coloqué también por aquí. Bueno, entonces tenemos una televisión que dice que tiene 100 centímetros de ancho, ¿sí? Y tiene 60 centímetros de alto, ¿sí? Es decir, como una televisión es un objeto pequeño, no es un objeto tan grande, ¿verdad? Entonces lo podemos medir con las unidades pequeñas. ¿Cuáles son las unidades pequeñas? Milímetro, centímetro, decímetro y metro, ¿sí? Entonces, en este caso lo medimos con centímetros. Bien podrían ustedes utilizar su regla para medir una televisión, ya que una televisión no es un objeto tan grande. Como les menciono, por eso es que nosotros la medimos en centímetros. La medimos con una unidad pequeña. No íbamos a medir la televisión con hectómetros o con kilómetros, ¿verdad? Porque es un objeto pequeño. Pero, al contrario, tenemos aquí a la par una carretera. Y esa carretera está medida en kilómetros. ¿Por qué? Porque es demasiado extensa. Si es una longitud bastante grande. Entonces no podríamos medir una carretera con centímetros, con milímetros o con decímetros. Necesitamos una unidad mayor, porque recuerden que las carreteras atraviesan países completos, incluso hay carreteras que atraviesan continentes completos, ¿sí? Entonces sería imposible medirla con centímetros o con decímetros o con milímetros. Por eso se utiliza una unidad lo suficientemente grande como para ayudarnos a poder medir las longitudes tan amplias de una carretera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender hoy. ¿Cuáles son las unidades de longitud? ¿Cuál es la unidad predeterminada para medir longitud? Es el metro, ¿verdad? El metro es la unidad que se utiliza para medir longitud. Pero del metro se derivan unidades pequeñas como el milímetro, el centímetro y el decímetro, y también se derivan unidades grandes como el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Ya les mencioné, el milímetro, el centímetro y el decímetro se utilizan para medir longitudes pequeñas o longitudes de objetos pequeños, mientras que el decámetro, el hectómetro y el kilómetro se utilizan para medir longitudes grandes, que sean muy extensas, ¿verdad? Y ya les mencioné también cuánto mide cada una. Ya les dije que en un metro vamos a encontrar 1000 milímetros, ¿sí? En un metro vamos a encontrar 100 centímetros y en un metro vamos a encontrar 10 decímetros. Es decir, que el decímetro es 10 veces más pequeño que el metro, el centímetro es 100 veces más pequeño que el metro y el milímetro es 1000 veces más pequeño que el metro. Pero por el contrario tenemos las unidades grandes que son el decámetro, ¿sí? Y un solo decámetro tiene 10 metros, es decir que el decámetro es 10 veces más grande que el metro. Luego tenemos el hectómetro, en un solo hectómetro caben 100 metros, imagínense. Entonces un hectómetro es 100 veces mayor que el metro. Y por último tenemos el kilómetro, que es 1000 veces mayor que el metro, es decir que en un kilómetro nos caben 1000 metros, ¿sí? Esas son entonces las unidades de longitud que nosotros vamos a estar utilizando para medir el largo, la altura y la anchura de los objetos, ¿sí? Entonces a ustedes ya solo les resta por hacer la serie 113 de su libro, que dice, marca con un chequecito los objetos que pueden medir más de un metro en la vida real. Entonces les dan a ustedes 6 objetos y ustedes deben analizar cada uno de ellos. Si cada uno de ellos puede medir más de un metro o no puede medir ni siquiera un metro. Entonces ustedes solo van a marcar con un chequecito aquellos objetos que ustedes sepan que tienen una longitud muy grande y que pueden medir más de un metro. Ya les mencioné cuánto es un metro más o menos, ¿verdad? Es un poco más de como que si ustedes juntaran 3 veces su regla, para que ustedes sepan cuánto mide un metro, ¿sí? Tendrían que juntar 3 veces su regla y todavía sumarle 10 centímetros más y así ustedes encontrarían el tamaño de su metro, ¿verdad? Entonces el metro es una unidad de medida de longitud pequeña. Entonces con los objetos que ustedes tienen aquí tienen que tener cuidado
de saber cuáles son los que pueden llegar a medir más de 1 metro y cuáles son tan pequeños que no pueden llegar a medir ni siquiera 1 metro, ¿verdad? Por ejemplo, tienen ustedes ahí, bueno, no les voy a decir uno de los ejemplos que tienen ahí para no darles la respuesta, pero les puedo dar dos ejemplos distintos. Por ejemplo, si a mí me preguntaran la altura de un bote de basura, por ejemplo, de un bote de basura normal, de aquellos que se utilizan en los cuartos, ¿verdad? Son pequeñitos. Entonces, si me dicen la altura de un bote de basura, ¿será que puede llegar a medir 1 metro la altura de un bote de basura? No, ¿verdad? Entonces yo no voy a marcar con un chequecito si me preguntan la altura de un bote de basura. Pero al contrario, si me preguntaran el largo de un carro, por ejemplo, ahí sí yo lo marcaría con un chequecito porque yo sé que un carro va a medir mucho más de 1 metro, ¿verdad? Entonces solo tienen que colocar un chequecito donde estén los objetos que ustedes sepan que pueden medir más de 1 metro. Y luego eso sería todo por hoy. Espero que hayan disfrutado la clase y que se encuentren muy bien. Feliz inicio de semana para todos.